Bueno, vamos a empezar. Cualquier cosa, si Yolki entra, entonces seguimos con Yolki. Pero vamos a empezar porque ya un poquito tarde. Entonces, parece que Yolki vive muy lejos. Paso lista, lo que se investiga. Sí, maestro. Osvaldo Patricio. Presente. Ronald Jerónimo. Ahora Averigüete. Edwin Beltré. Nairobi Pérez. Melo. Nairobi Melo. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? Ibis Yo le Vargas. dije presenta, ¿no me escuchan a mí? Ahora se escucha. Ibis Vargas. Presente. Ok. Presente. Carolina Germán. Presente. Profe, ¿me escuchó? Sí. Jeffrey Pujol. Ok. Jeffrey Pujol. Presente. Juana Jiménez. Presente. Ok. ¿Cómo lo hacemos, Nairobi? Entonces, vamos a empezar. Maestro, Juana Jiménez presente. Sí, ya te puse presente, Juana. Profe Edwin presente. Bueno, Profe, maestro. estamos aquí activos. Vamos a empezar, maestro, en lo que Yorkie entra. Claro. Bueno, tú decides, iniciamos entonces. ¿Puedo iniciar? Sí, cuando tú decidas. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Nairobi Melo, como ya me conocen. Hoy le estaremos hablando sobre lo que es cómo hablar en público. Pásela, maestro. ¿Cómo hablar en público? Hablar en público es una habilidad que muchas personas consideran difícil, pero que pueden aprenderse y mejorarse con práctica y dedicación. Es fundamental para comunicar ideas, influir en los demás y destacarse en diferentes entornos, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la vida diaria, la vida social, perdón. También hablar en público es el primer paso para hablar en público, es la preparación, conocer a fondo el tema que se va a tratar y organizar el contenido en una estructura clara. Introducción, desarrollo y conclusión. La introducción que se capta la atención de un desarrollo con idea clara y bien conectadas. Y una conclusión que deje una impresión duradera, permite hablar con sinceridad y sin depender completamente de un guión. También es importante practicar varias veces antes de presentar. También otro punto es
que hablar en público no solo se trata de decir lo que se piensa, sino de cómo se dice para lograr que el mensaje sea comprendido, recordado y valorado. Se considera una competencia fundamental en ámbitos adecuados, profesionales y sociales, y puede desarrollarse y perfeccionarse con la práctica y la retroalimentación. En pocas palabras, hablar en público es una habilidad muy importante porque nos permite comunicarnos con claridad, expresar nuestras ideas con confianza y conectar con otras personas. Nos ayuda en la escuela, en el trabajo, en la vida diaria, como ya le había dicho, y aunque a veces da miedo, con práctica se puede mejorar. Pásela, maestro. Eh, durante la exposición es clave cuidar tanto el lenguaje. Ese tema, déjame ver, déjame ver. Ese tema es, hablar en público es una habilidad fundamental. Bueno, durante la exposición es clave cuidar tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Hablar con un tono claro, variar la entonación, usar pausa adecuada y mantener el contacto visual con el público. Ayuda a mantener la atención acompañada de palabras con gestos naturales y una postura segura, refuerza el mensaje y transmite confianza. También otro punto es finalmente un buen orador, un buen ordenador que se enfoque en conectar con su audiencia, sea auténtico, eh, usar ejemplos, contar pequeñas historias y mostrar entusiasmo por el tema, eh, por el tema que se ha creado en un vínculo con quienes escuchan hablar. También se puede decir que hablar en público también es dominar el arte de hablar en público, no sea mejorar la comunicación, sino que también la persuasión facilita el trabajo en equipo y contribuye a que una persona sea vista como segura, clara y competente. Otro aspecto importante es el manejo de los nervios. Es normal sentirse nervioso, pero técnicas como la respiración profunda, el ensayo constante y la visualización positiva ayudan a reducir la tensión. Recordar que equivocarse, perdón, es parte del proceso, también constituye a distribuir el miedo. Páselo, maestro. ¿Hablar en público es una habilidad fundamental? Bueno, hablar en público es una habilidad fundamental porque esta permite ideas con claridad, influir en los demás y destacar distintos contextos, como el consejo académico, personal o social. Aunque muchas personas sienten miedo o inseguridad al enfrentar una audiencia. La clave de este es comprender que esta habilidad se puede aprender y mejorar con práctica y preparación. También se puede decir que dominar el arte de hablar en público, bueno, es como he dicho anteriormente, que dominar el arte en hablar público no es solo mejorar la comunicación, sino también fortalecer la confianza personal. También le estaré hablando sobre lo que es el lenguaje corporal y la voz pues, y que juegan un papel fundamental. El lenguaje corporal y la voz que forman un papel fundamental, como es la comunicación, usar un tono de voz variado, hacer pausa estratégica, mantener contacto visual y utilizar gestos naturales
ayudan a mantener el interés del público. La postura también permite confianza, por lo que es importante mantenerse relajado y ¿cómo es? Ergido. Bueno, yo creo que hasta aquí fue mi parte. Y Jorge no va a Bueno, entrar. sí, yo estoy aquí ya. Lo que pasa, profe, que estaba haciendo la diligencia, Ah. entonces vienen conmigo. Pero ya estamos aquí. Vamos a seguir con la exposición. El tema que continúa es control los nervios aparte del proceso. Controlar los nervios aparte del proceso. Sentir ansiedad antes de hablar en público es normal. Hasta tengo ansiedad ya. Sentir ansiedad antes de hablar al público es normal, pero se puede manejar respirando profundamente, ensayando varias veces y enfocarse en el mensaje, más en uno mismo. Aceptar que pequeños errores pueden ocurrir y que no afectan el valor general de la presentación, esencial para ganar confianza. Y otro tema es que finalmente conectar con la audiencia es lo más importante. Esto se logra siendo auténtico. Tenemos que ser auténticos para dar un seminario exacto, un seminario bien. Mostrar interés por quienes escuchan y utilizando el ejemplo, preguntas o historias para ser más cercano al mensaje. Eso, cuando uno siempre, profe, mete una historia en un seminario, en un tema ya realizado, uno mete esa historia, entretiene al público. El público se va entreteniendo y así no se va aburriendo, porque sabe que a veces cuando siempre uno habla de lo mismo, uno se aburre. Entonces es bueno poner una pequeña historia en la exposición o en el seminario. Un buen orador no solo transmite información, sino que genera una experiencia al público. Recuerda. Dale a la siguiente, profe. 7 elementos de cómo hablar en público. Confianza en uno mismo. Hablar en público comienza con la seguridad personal. La autoconfianza se fortalece con la preparación y la experiencia. Creer en lo que se dice y en el valor del mensaje. Ayuda a proyectar seguridad, lo que hace que la audiencia confíe también en el orador. Cuando no hay esa confianza en uno mismo, uno puede cometer errores. Podemos cometer errores, podemos ponernos nerviosos y ese tipo de comportamiento que uno siempre tiene. Conocimiento profundo del tema. Hay que conocer bien el tema antes de subir al escenario. Si tú no conociste bien el tema, no te enfocaste en ese tema, no te lo aprendiste, ya sabemos que vas a tener muchos errores en el púlpito. Dice que conocimiento profundo del tema es entonces estudiar el tema, anticipar posibles preguntas y tener ejemplos, datos de respaldo, permitir hablar con fluidez y credibilidad. Cuando más sabe, menos depende de un guión y más natural resulta tu comunicación. Ahí mismo lo dice, profe, de que si uno se aprende la clase bien o el texto, lo que va a exponer, si, oye, eso baja, mira, eso baja de una vez. Eso no dice que uno va a tartamudear ni nada de eso. Si uno se aprende bien ese guión, uno puede hacer una buena exposición. Entonces, comunicación verbal y no verbal, que eso ya lo dijo nuestra compañera Nadia, ¿cómo es Nadia? Comunicación verbal no verbal. Nairobi. No solo importa las palabras, el tono de voz, el ritmo y la pausa, los gestos y la postura. El contacto visual influye tanto o más que el contenido.
Un buen orador usa todos estos elementos para reforzar su mensaje y mantener al público interesado. La siguiente, profe. Conexión emocional con la audiencia. Más allá de informar, un buen orador busca emocionar o inspirar, cantar historias, usar humor o mostrar empatía hacia el público. Se siente involucrado. La conexión emocional transforma una charla común en una experiencia memorable. Uso de herramientas y recursos. Apoyarse en presentaciones visuales, videos, gráficos o elementos interactivos pueden mejorar la atención y la comprensión del público. Sin embargo, estos recursos deben implementar el mensaje, no reemplazarlo. Nosotros, profe, como estudiantes nos apoyamos mucho de la diapositiva, porque como que a veces uno no sabe, o sea, uno se aprende una clase, ¿verdad? Pero la diapositiva es como una herramienta esencial para nosotros. Creo que sin la diapositiva uno no fluye tanto. Entonces, el último elemento es practicar constante. Eso nos ayuda también, profe, cuando uno practica constante, como hubiéramos ya dicho en clases anteriores, que uno se pone en el espejo, o sea, uno habla en el espejo de la exposición que uno se quiere aprender, eso nos ayuda mucho. Y hacerlo mucho constante, sacado de nuestro tiempo, por lo menos una hora más o menos para estudiar, eso nos ayuda también. Dice que ningún gran orador nació sabiendo. La práctica es la clave en ayudar. La práctica es la clave. La práctica es la clave y ensayar en voz alta, grabarse y hablar frente a amigos o participar en debates con forma efectiva de ganar soltura y mejorar continuamente. Entonces, hay que, cuando vamos a hacer una exposición, a veces uno trabaja, profe, entonces uno para trabajando y le sacamos a veces menos tiempo a ensayar. Entonces, para un buen seminario, es lo que nos recomienda a nosotros ensayar, cogernos un tiempo para aprenderse la clase y esa cosa, profe. Así que estamos aprendiendo hoy en el seminario, pero vamos ahí. Esta fue, gracias por su atención. Esa fue la exposición de nosotros, cómo hablar en público. Sé que el profesor nos va a dar un poquito de su entendimiento para mejorar algunos aspectos. Esto fue por todo. Muy bien. ¿Tiene alguna aportación sobre el tema? ¿Alguien quiere opinar, hablar sobre el tema? ¿Algo que investigaron? Oye, Carolina. en lo que estuvo la clase estuve viendo que dice que durante el discurso o la presentación actúe con seguridad aunque no la sienta. Hable más lento para que así no se trabe al hablar. Eso transmite seguridad y te da tiempo de pensar. Mira a las personas claves en la audiencia, o sea, no mira al techo ni al suelo. Haz un contacto visual con 2 o 3 personas que parezcan receptivas. Que haga pausas breves también, que no tema detenerse 1 o 2 segundos entre las ideas. Las pausas hacen verse a uno más seguro y mueve las manos naturalmente. Dice, el lenguaje corporal ayuda a liberar tensión. ¿Alguien más? ¿Alguien más aparte de Carolina?
Jeffrey. Como anteriormente habíamos expresado, esto es como llover sobre mojado porque tenemos varias semanas hablando como de las tácticas, de cómo conectar con el público, de cómo hacer notar seguridad en nosotros, la postura corporal correcta o los movimientos adecuados que debemos efectuar para lograr transmitir un entendimiento hacia los espectadores. Recalcar una palabra que dijo Yolki, que nadie nació sabiendo, pero ni siquiera sabíamos hablar. O sea que si tienes miedo a hablar en público, es cuestión de trabajar en ello. Sí, eso sí. Deme un momento, parece. Ok, escúcheme. Entonces habló Carolina y habló Jeffrey. ¿Alguien más, aparte de ellos dos, tienen algo que opinar? Edwin. Sí, profesor, como estábamos diciendo la semana pasada, del miedo escénico, que venimos hablando sobre esos temas ya hace varios días, hace varias semanas. Uno tiene que conocer el público, ver tratar el público también, tener una guía de apoyo, conocer bien su tema y botar el miedo escénico. Y yo pienso también tratar de controlar las heces, porque es mejor que falte una S a que se vaya una S de más, porque si falta una S uno no lo percibe, pero cuando uno pone una S de más, el tipo está fino y esto, pero los nervios, eso también es parte de los nervios. Sí, Pero ya eso. cuando uno está más controlado, uno se maneja mejor. Eso es así. Nairobi, Sí. luego Ovaldo. Ah, perdón, Edwin. ¿Tú te imaginas, profesor, que le digan algo y venga con los nervios y diga sí? Ahí sí es Ya, verdad. No, porque sí, es que maestro, Nairobi, también. Ay, eso Dios mío. da mucho de qué hablar también del que está dando la charla. ¿Me dan a entender? Sí, Está fino, entonces sí. uno, el aprendizaje ya uno lo odia, uno ya se le olvida de qué habló, uno lo que comienza a hablar de lo que le pasó, de los errores, de los nervios, y comienza un relajo. Nairo, ¿qué es este desafío con el bebé? Pero que ya, Edwin, déjame hablar a mí. Cállese, que estamos aquí para eso, para debatir. Vamos. Profe, Nairobi, tiene la palabra. profe, ¿me escucha? También yo entiendo que hablar en público es saber comunicar un mensaje frente a varias personas, usando palabras claras y mostrando seguridad, aunque a veces dé un poco de nervio, porque a veces los nervios traicionan.
Osvaldo, te escucho. Bueno, sí. Yo ahí andaba investigando sobre el tema y encontré una información importante, la cual nos dice que hablar en público, ya sea en el ámbito de los seminarios, esto se refiere a la capacidad de exponer ideas, conceptos o conocimientos de forma clara, estructurada y efectiva ante una audiencia con el propósito de informar, educar, persuadir o generar flexión sobre un tema específico. ¿Qué yo puedo entender de esto? Bueno, que mayormente esto viene siendo como una herramienta esencial como para lograr que el seminarista le llegue el mensaje al público de forma comprensiva, ya sea interesante o memorable. Así es. Ok, vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es hablar en público. Ok, Yorkie, ¿quieres decir algo? Sí, profe, quiero decir algo. Estaba pensando ahora que cuando una persona bota ya de que ese miedo así en escenario, es cuando ya se sabe, por ejemplo, un tema que le como, ¿cómo le digo? Por ejemplo, a mí cuando me hablan de motor y esas cosas así, que yo, como yo creo un poco de mecánica y yo le doy a la gente hoy una charla, alante de toda la gente le doy una charla que a mí se me va el miedo, se me va todo, porque yo conozco de eso. Pero cuando me están introduciendo, o sea, me están poniendo cosas nuevas que yo nunca he experimentado, yo me pongo nervioso y cosas así porque no conozco del tema. Pero cuando si es de motor o que de una computadora que le falta una pieza, que va, yo le doy una charla excelente. Ese es otro punto, profe, que uno tiene. Sí, porque va a depender de la confianza que tú tengas, ¿verdad? Y de conocimiento que tú tengas del tema. Mientras más confianza, más conoce el tema, mucho mejor. Te suelta más, ¿verdad? En el momento. Sí, sí. Ok, vamos a hablar un poco sobre lo que es hablar en público, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre los objetivos de la comunicación. Entre los objetivos de la comunicación está en entretener. Bien, muchas veces damos un seminario, muchas veces creemos que un seminario es simplemente seriedad. También está la parte de entretenimiento. Esto ayuda, ¿verdad?, a que el público se sienta cómodo y se sienta, por lo menos, si se siente un poquito estresado, por lo menos la parte de entretenimiento le va a ayudar a desestresarse. Está la parte que es la parte informativa, ¿verdad?, o informal, que es la parte de proporcionar datos al invitado. ¿Ok? O sea, usted no puede ir a dar un seminario si no conoce de un tema. Entonces, a eso hablamos de proporcionar datos. Usted va a hablar de un tema que usted conoce, que usted domina, y ahí a la vez está proporcionando esos datos. Otro punto importante y es que debe convencer, ¿ok? Y persuadir. ¿Quién me puede decir, acá levantándome la mano, cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Parecen casi lo mismo, pero tienen un poco de diferencia. Vamos a ver. Kefri. Profe, yo entiendo que cuando tú quieres convencer a una persona, tú das idea para llevarla al pensamiento que tú quieres que la persona tenga. Y cuando tú quieres persuadir a una persona, es que ya la persona tiene una idea y tú quieres sacarla de la idea que ya tiene, porque cuando tú estás convenciendo a una persona, no precisamente la persona tiene una idea clara de las cosas que tú le estás diciendo. Puede que el que tenga el conocimiento seas tú. Pero cuando tú quieres persuadir a una persona es porque ya esa persona tiene un conocimiento previo y tú quieres llevarla a tu terreno. Exacto. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea de lo que es convencer? La diferencia entre convencer y persuadir. Edwin. Yo entiendo que convencerle cuando uno tiene alguna duda o tiene una creencia de algo y alguien con conocimiento le explica de manera clara, con ejemplo, hasta si hay que entrar a internet, se entra a internet,
para sacarlo de su duda. Pero la parte de persuadir puede hacer que, un ejemplo, usted como profesor, ¿verdad? Y yo me sepa algo que usted no sabe. Y yo le pregunte a usted, un ejemplo, profesor, ¿por qué los motores diésel no tienen bujía? Un ejemplo, y usted no sabe de ese tema, y tú dices, mira, pero cambiando de tema, Irán e Israel se están entrando a fuetazos. Ya ahí usted me está persuadiendo la pregunta que le hice, y me está llevando a un terreno que usted sabe. Pienso yo. Sí. La diferencia entre convencer y persuadir es que convencer, ¿verdad? Es algo teórico, es la teoría. Persuadir es práctico. Por ejemplo, convencer, por ejemplo, un ejemplo, por ponerlo, ¿verdad? Yo le diga a Edwin, vi oro, en tal montaña vi oro. Para yo convencer a Edwin que en realidad yo vi oro, hay que dar mucha labia. Bien. Y buscar la manera de que él entienda de que yo vi oro. Pero en la persuasión es cuando tú, por ejemplo, dices, Edwin, en tal montaña encontré oro, míralo aquí. Bien. Persuadir es cuando tú lo llevas a los hechos. Bien. O sea, tú lo demuestras. Pero convencer, ¿verdad? Es tratar de llevar a alguien a tu terreno. Aunque no haya visto, ¿verdad? Lo que tú quieres decir, lo que tú quieres mostrar. Edwin. Sí, discúlpame, profe, yo me equivoqué con persuadir y evadir. Ok. Discúlpeme. Sí. No. Persuadir, o sea, una persona tú la puedes persuadir, como también no la puedes persuadir. Tú le puedes decir, mira, esto y aquello, una persona, esa persona está si quiere aceptar o no. Perfecto. Aún así, aunque la persona acepte, no significa que esté persuadida. Convencida. Ahora, cuando hablamos de persuadir, es como, es como llevar a la persona, ¿verdad? Convencer por completo. Es un convencimiento total, ¿verdad? De la persuasión. Kefri, luego Nairobi. Profe, yo voy a dar un ejemplo un poco sádico. Eso como que en los barrios siempre hay un corito que se sienta abajo de los palos y hay muchas vecinas chismosas. Entonces a tu casa llegan unos carros, pero tú tienes tu marido. Cuando tú llegas bajo el palo, antes de que ya tú sabes que están hablando de eso, de que llegaron varios carros, antes de que ellos empiecen a cuchichar y se callen cuando tú llegues, tú dices, no, esos son los prestamistas que vinieron a comprarme unos cuartos. Ya, ellos aunque estén pensando que fue cuerno que tú fuiste a pegar, ya tú dijiste que son unos prestamistas, ellos no tienen forma de probar lo contrario, ya tú lo persuadiste ahí. Ya lo sabes. Nairobi. Bueno, yo entiendo, maestro, que convencer es lograr que una persona acepte una idea usando razones lógicas, datos o argumentos sólidos. Por ejemplo, convencer a alguien de que coma saludable, explicándole los beneficios médicos y lo científico. Mientras que persuadir es lograr que una persona acepte una idea o haga algo usando emociones, sentimientos o una conexión personal. Por ejemplo, persuadir a un amigo de hacer ejercicio diciéndole que se sentirá mejor consigo mismo y vivirá más feliz. Y eso es así. O sea, son dos cosas muy diferentes. Se parecen, son parecidas, ¿verdad? Pero son muy distintas las dos. Ok, ahora sobre los componentes, ¿verdad? De la comunicación. Entre los componentes de la comunicación existen tres elementos, como son el orador, ¿verdad? Que es parte importante. El oyente, el mensaje o discurso. Estas tres cosas deben ir siempre equilibradas. Ninguna de las ninguna de las tres se puede alterar. ¿Ok? Ninguna de las tres. Juana Jiménez. Profe, yo entiendo que persuadir
Bueno, esa es mi opinión, no sé si yo estoy equivocada en esto, pero yo entiendo que persuadir es, ¿cómo le explico? Es influir a través de la creencia, de las emociones de la otra persona, o sea, a través de una comunicación, ejemplo, yo estoy tratando como de hacerlo llevar, no sé cómo explicarme, cómo hacerlo entender al terreno que yo quiero que usted me entienda, sea algo sobre un tema o algo por el estilo, digo, pienso yo, no sé si estoy equivocada ahí. Sí, así mismo. Seguimos entonces. Hablamos sobre el orador. Bien. Y en cierto sentido, el éxito de un buen orador está en cuatro cosas. Número uno, en la preparación. Número dos, en la mejora. Número tres, en la sensibilidad. Y número cuatro, en la práctica. Número uno, la preparación. ¿Por qué la preparación? Porque un buen orador siempre está preparado. ¿Ok? Siempre está preparado. Prepara bien su tema, ensaya bien su tema, se prepara, siempre tiene un plan A, un plan B, hasta un C por si acaso, ¿verdad? Sucede cualquier cosa. En la mejora, en el sentido que estamos hablando, por ejemplo, recuerden que somos seres humanos, cometemos errores y muchas veces hablando se nos va una S, se nos van palabras que quizás no iban, ¿verdad? Y muchas veces por las críticas tenemos que cambiar, tenemos que mejorar y eso nos ayuda a ser mejor. Entonces, un buen orador acepta críticas. Bien, y esa crítica la convierte no en debilidad, sino en fortaleza. Sensibilidad, cuando hablamos de sensibilidad, el orador tiene que ser sensible, tanto en parte con el público, ¿verdad? Porque tiene que poner atención al público, tiene que entender que el público es importante. Y hay muchos oradores que le dan más atención al tema que ellos exponen que al público que está ahí presente. Y la práctica. Un buen orador se hace con la práctica, señores. Un orador no se hace de la noche a la mañana, se hace con el tiempo. Y siempre practicando, mirándose al espejo, grabándose, hablando con un amigo, participando en charlas del barrio. O sea, se hace a través con el tiempo. Y con el tiempo va soltando el miedo y se va perfeccionando. Existen varias cualidades de un buen orador. Entre esas cualidades está la autoconfianza. ¿Ok? La autoconfianza en ti mismo te ayuda a controlar el miedo, no a perder el miedo. Recuerden que el miedo no se pierde. El miedo se controla. ¿Ok? Lo estamos hablando en el tema pasado. Miedo se controla. Bien. Entonces, la autoconfianza nos ayuda a controlar nuestro miedo. Otro punto importante que estuvimos hablando, la sensibilidad. ¿Ok? Nos ayuda a tener más en cuenta al oyente, a escuchar al oyente. Cuando el público nos hace una pregunta, ponemos atención a quien nos está haciendo la pregunta. ¿Ok? Miramos fijamente a quien nos está haciendo la pregunta. Y cuando vamos a responder, respondemos entonces al público completo. Proximidad. Estuvimos hablando también la semana pasada sobre esto. El orador o seminarista, ¿verdad? Tiene que tener un contacto físico y emocional con el público. ¿Ok? No tan físico, ¿verdad? Para no intimidar al público, pero por lo menos que el público sienta que se le está poniendo atención. Que el público sienta que tienen un orador cerca. Bien. Y su naturalidad, estamos hablando de que los gestos, movernos, ¿verdad? Sea algo natural. ¿Ok? Y debemos autoaceptarnos.
Si no nos aceptamos nosotros mismos tal y como somos, entonces tendremos problemas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que siempre tienden a imitar a otra persona. ¿Ok? Si no, tú lo puedes ver en el mundo. Hay personas que imitan a un artista, hay personas que imitan a un actor, o quiere vestir como ese actor, o quiere vestir como ese artista, o quiere cantar como ese artista, pero no son genuinos. ¿Ok? Siempre viven imitando a otra persona. No son natural. El plan es que tú tienes que ser natural. Tú no necesitas hablar como la otra persona, sino habla como tú mismo, ¿verdad? Y exprésate como tú mismo. Cuando tú aprendas a expresarte como tú mismo, entonces entenderás el valor que realmente tú tienes. Otra cualidad está la sinceridad y la credibilidad. ¿Ok? En esta parte, el orador tiene que suscitar confianza. Cuando hablamos de confianza es que, por ejemplo, tú no haces nada hablar con un tema sobre el alcoholismo cuando el mismo público te ve en la calle borracho. O tú no puedes hablar de drogadicción cuando el mismo público, parte del mismo público te ha visto en las esquinas, ¿verdad? Consumiendo drogas. Entonces, una persona que va a hablar de un tema tiene que dar el ejemplo. Bien, y a eso le llamamos credibilidad, a eso le llamamos que debe darle confianza al público. Es una persona que no utiliza nada de eso, no consume nada de eso, y sabe que está hablando con propiedades. Con confianza, claro está. Hablamos del entusiasmo. ¿Ok? Un moderador tiene que tener entusiasmo. ¿Ok? Tiene que tratar de entretener el auditorio. Un orador no tiene que estar todo el tiempo serio. ¿Ok? Tiene su parte seria, pero tiene su parte también en que tiene que sonreír. En que si tiene que echar un chiste, lo echa. O sea, no solamente tiene toda la parte seria, tiene su parte también de entretenimiento. Y la capacidad de trabajo. ¿Ok? Un orador se hace. Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de que un orador tiene que ser investigador. Tiene que investigar bien su tema, conocer el tema y buscar otra fuente de otros investigadores, ¿verdad? Sobre ese tema. Vamos a ver, ¿quién me pone esta diapositiva sobre el miedo escénico? Levantándome la mano. Ok, Carolina. Yo no levanté las manos. Bueno, Problema. miedo escénico. Hablar en público y tener miedo siempre van unidos. Diferentes formas de manifestarse el miedo. Falta de confianza en uno mismo, miedo a las personas desconocidas, miedo a estar bajo la mirada de los demás. Exacto. O sea, tener miedo, eso es normal. ¿Ok? Es normal para un ser humano. Y lo estuvimos hablando en el tema pasado. Bien. Y el miedo suele manifestarse también, que estuvimos hablando la semana pasada, de muchas maneras. Bien, como la falta de confianza. Cuando una persona está insegura, siente miedo. Miedo a las personas desconocidas. Por eso es importante que el seminarista o el orador conozca al público que va a dar su charla. ¿Ok? Tiene que conocer el público que va a dar su charla. ¿Cómo lo conoce? Fácil. Un buen seminarista va temprano al auditorio, al lugar donde va a dar el seminario, antes de que llegue el público. ¿Y para qué? Para así conocer a las personas que van llegando. Lo va saludando y va conversando con esa persona. Mientras más saluda, mientras más conversa con esa persona antes de iniciar el seminario, más confianza va teniendo con el público. Miedo a estar bajo la mirada de los demás. Hay personas que se ponen nerviosas cuando lo miran mucho. ¿Ok? Y cuando está frente a un grupo de personas, peor todavía. El seminarista tiene que entender que cuando el público te está mirando no es para juzgarte o para intimidarte.
te está mirando porque te está poniendo atención, ¿ok? A las palabras que tú estás expresando. No porque te quieres juzgar o no porque ellos están esperando que tú cometas un error, sino porque están atendiendo el tema y están entreteniéndose con tus palabras. Otro punto importante, miedo a la consecuencia de nuestra intervención. Otro punto, miedo al quedar en ridículo. Hay personas que tienen un miedo grande a quedar en ridículo. Señores, estamos prestos a cometer errores. Y esto es normal en los seres humanos. Nadie nace sabiendo. Y para ustedes saber de algo, a veces hay que cometer errores. ¿Ok? No es que me lo contaron ni nada parecido, no. Muchas veces, para conocer algo, hay que cometer el error. Y muchas personas, muchos seminaristas se han perfeccionado porque han quedado en ridículo en el escenario. Y por la crítica, ¿verdad? Se han perfeccionado y han cambiado y han mejorado de su parte. Ahora, ¿de qué manera podemos superar el miedo? Sencillo. Preparándonos y ensayando. ¿Ok? Prepare bien su tema, conozca bien su tema y ensáyelo. Porque de nada vale, ¿verdad? Que tú conozcas del tema, pero de nada te vale a ti de no ensayar. Tú tienes que ensayar los movimientos que tú vas a hacer en el escenario. Tú tienes que ensayar como si tú fuese, ¿verdad? Estuviera delante del público. Recurrir a mecanismos mentales. ¿Ok? ¿Como cuáles? Pensar que sabemos más que el público, aunque no sepamos nada. ¿Verdad? Aunque no sepamos mucho del tema. Pero siempre tenemos que meternos en la mente de que por lo menos, ¿verdad? Sabemos más que el público. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la confianza. Eso nos dará confianza a nosotros. Pero si vamos con el pensamiento de que el público sabe más que yo sobre el tema, olvídense que los nervios se lo van a comer. Otro punto importante, reírnos de nosotros mismos. Le dije al principio, cometemos errores. Y una forma más sencilla de uno evadir, ¿verdad? O corregir nuestro error es riéndonos de nuestros propios errores. Hay personas que se han caído en el escenario y después que se caen, se paran rápido y se ríen. Y toman ese fallo, ¿verdad? Como si fuese un relajo. ¿Ok? Toman el fallo como una fortaleza. Bien, se cayó, se paró, se sonrió. Bien, y se vio como si fuese un chiste. Vale, pero el persona siguió con su tema. Entonces, un fallo no puede afectarnos, ¿verdad? En un escenario. Hablamos sobre el ensayo. Vamos a ver, ¿quién puede leer esa diapositiva? Nairobi. El ensayo, aprovechar todas las oportunidades que se tengan para hablar en público, no perder el discurso de memoria, medir el tiempo y no accederse con los ensayos. Son puntos muy importantes. ¿Quién puede hablar de esos puntos? Ven, vamos a ver. ¿Qué se entiende sobre esos puntos? Son muy importantes para un buen orador, para un buen seminarista. ¿Qué se entiende sobre esos puntos? ¿En serio? Carolina. Entonces, sobre lo de no aprender el discurso de memoria, no debemos siempre aprendernos lo que vamos a exponer tal cual como está en el cuaderno o en el documento. Siempre uno tiene que leerlo, decirlo con sus propias palabras. Exacto. O sea, un buen orador, ¿verdad? Un buen seminarista. Sí,
Exacto. Un resumen, es decir, prácticamente. Exactamente. Un buen orador, un buen seminarista, lo que hace es que aprovecha todas las oportunidades que se le presente, ¿verdad? En el escenario para hablar del tema. Todas. Busca de 10.000 maneras. Hay personas que se hacen ingeniosos, ¿verdad? En el momento del escenario. Nairobi. Sí, maestro, es como dice mi compañera. Aprenderse un discurso de memoria, pues, palabra por palabra, puede proponer más nervio y hacer que te bloquee en sí. Olvida una parte y hay que no memorizarlo. Exacto. Para así hablar con seguridad y claridad. Profe, yo ahí me quedé como en Q, profe. Eso de no aprenderse el discurso de memoria. Cuando uno se va a aprender una clase, uno tiene que aprendérselo. Sí. O eso se refiere mayormente, profe, no aprendérselo y dar una conclusión o una definición del tema. Oye, ¿qué pasa con el aprenderse de memoria? Una cosa es que tú lo aprendas de memoria y una cosa es que tú conozcas el tema. ¿Ok? Tú aprenderte de memoria es como tú hacer un rezo. ¿Ok? Y si cometiste el mínimo fallito, se explotó la botella. Hay palabras, ¿verdad?, que son rebuscadas del diccionario, que si tú no te la aprendiste bien, si no la sabes pronunciar bien, hay un momento en que tú vas a tener que devolverte para atrás, empezar desde el inicio para poder decir la palabra bien. Por eso que ustedes escuchan personas que están dando, por ejemplo, una exposición y tartamudean en una palabra que tienen que volver nuevamente desde el inicio donde empezó para volver a mencionar la palabra. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue que se aprendieron eso de memoria. Pero si tú conoces el tema, ¿verdad? Si tú conoces el tema, habla con libertad sobre el tema. No es lo mismo cuando tú te lo memorizas y cuando tú conoces sobre el tema. Keyfree, luego Edwin. Profe, yo tengo algunas tácticas de hablar en público que me gustaría compartir con mis compañeros. Y una de las cosas que yo hago cuando me toca exponer un tema es que yo me nutro de varias fuentes. Cada tema tiene sus palabras rebuscadas o específicas. Entonces yo me relaciono con esas palabras que son propias del tema. Le busco su significado y mientras voy exponiendo a esa palabra rebuscada, esclarezco lo que quieren decir y no de que yo me cojo una hoja o 3 hojas y me pongo a decir textualmente lo que dice ahí. No, yo me nutro del tema completo y ahí no solamente estoy estudiando para una exposición, estoy estudiando para saberme el tema, para que en cualquier otro momento me pregunten a mí, ¿qué significa tú y esto? Y yo pueda decir, eso es esto, lo otro, pero no de que lo que dice el libro específicamente. Ya esa palabra rebuscada que yo me aprendí ese día me sirven en otro momento. Exactamente. Edwin. Y yo entiendo, profe, también que un ejemplo como dar una conferencia en lo que son, por ejemplo, palabras clave, fechas. Usted sabe que la fecha a veces no la olvida porque son tanta información al público que tal vez uno se hace la idea cuando uno esté dando la charla, la conferencia, tal vez me hagan una pregunta sobre esa palabra, que a veces ha pasado así, a mí me ha pasado así, que han dado un ejemplo, una exposición, unos compañeros en la universidad, y dicen una palabra rara, y yo me quedo con esa, pero que ahí mismo en la exposición desglosan esa palabra y ya uno se quita la duda. No, mira lo que significaba, yo que iba a preguntar por eso. Y eso pienso yo también. Y sobre medir el tiempo, porque si a uno lo contratan 1 hora, 45 minutos, no es bueno exceder el límite de tiempo.
Entiendo. Exactamente. Así yo. Exacto. O sea, si usted lo contrata por una hora, no puede pasarse de una hora. Al contrario, si termina 5 minutos antes, mucho mejor todavía. El tiempo se respeta, ¿ok? Entonces, ese tiempo hay que respetarlo. Y cuando se habla de excederse con los ensayos, hay que tener cuidado con eso. También ensayar demasiado es un error, ¿ok? ¿Por qué le digo esto? Le voy a decir por qué. Porque cuando tú ensayas más de la cuenta, lo que hace es que tú mismo te presionas. ¿Ok? Tú te presionas. Y cuando tú vas entonces al escenario, entonces te vuelve un etcétera. Bien. Y dice, ¿por qué me pasó esto? Porque tanto que ensayé, tanto que esto. ¿Por qué? Porque a veces, porque se diste demasiado con el ensayo. A veces hay que tomarse su tiempo. Bien. Para que la memoria vaya, ¿verdad? No todo el mundo, ¿verdad? Se memoriza o se aprende, ¿verdad? Un tema de la noche a la mañana. Hay muchos que tienen esa habilidad. Otros no tienen esa habilidad. ¿Ok? Y tiene que ser, ¿verdad? Por parte. Pero cuando tú te excedes demasiado con los ensayos, lo que hace es estresarte, ¿verdad? Y cuando estás entonces en el escenario, te convierte en un etcétera. Creo que Nairobi levantó la mano. ¿O te repetiste, Nairobi? No, maestro, es como dice mi compañero Edwin, es verdad, a veces uno tiene que medir bien su tiempo cuando uno va a hacer una exposición, porque a veces te dicen a ti, tiene que durar tanto, y uno sigue corrido, porque el tiempo, uno tiene que medir el tiempo en controlar cuánto está hablando, para que me alcance el tiempo sin correr. Para no pasarme del tiempo límite, que todo esté claro. Eso es así. Seguimos entonces. Hablamos sobre la voz. ¿Ok? También estuvimos hablando un poco sobre esto. Bien. Cómo controlar la respiración. Bien. Esto, cuando tú aprendes a controlar la respiración, te sofoca menos. ¿Ok? Tu diafragma, ¿verdad? Porque hay personas que hablan con la garganta, no hablan con el diafragma. Entonces, lo importante es cuando tú controlas, ¿verdad?, la respiración, aprende a controlar el diafragma. Hacer pausa y silencio. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hacemos silencio y cuando hacemos pausa. Las pausas y el silencio tienen que ser corto, no muy prolongado. Porque cuando tú haces pausa muy prolongada, se entiende de que usted no conoce el tema o que está nervioso. Igualmente pasa con el silencio. A menos que no sea una pregunta de suspenso o una pausa que sea para suspenso, ¿verdad? Está bien. Pero si no tiene suspenso, si no tiene reflexión, no hay manera para usted prolongar demasiado lo que es el silencio. Otro punto importante sobre la voz. Se habla de proyectar la voz. ¿Ok? Cuando hablamos de proyectar la voz, estamos hablando de que tú no puedes subir demasiado ni bajar tampoco demasiado. Tiene que ser un tono de voz estable. ¿Ok? Para eso le ponen un micrófono a usted. Porque mientras más tú subes, puede molestarle al público. Entonces, le ponen un micrófono para que usted hable de manera, ¿verdad? Proyecte la voz de manera estable. Cambiar el tono de voz. Hay personas que tienen la facilidad, la habilidad de cambiar el tono de voz cuando están hablando. En cierto sentido, por ejemplo, que tú estés exponiendo un tema y tengas que entrar en la parte de suspenso. ¿Ok? Cuando tú entras en la parte de suspenso, tú bajas un poco la voz y la pones y pone el tono en modo suspenso. Eso ayuda a que el público siente interés, ¿verdad?, al tema o a lo que tú le quieres decir. La vocalización es algo importante porque esto lo debe hacer antes de empezar a hablar. Por ejemplo, ensayar.
Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, los artistas. Cuando empiezan a decir que la, re, mi, fa, sol y un sinnúmero de cosas. Bien. O ponerle entusiasmo, ¿verdad? A lo que tú estás haciendo. Un seminarista, como decíamos por ahí, desabrido, ¿verdad? Sin sal, da sueño. ¿Ok? Entonces, eso está de ti, del seminarista. Si tú quieres que el público se duerma o que el público, ¿verdad?, se entretenga con el tema. Eso está del seminarista. Y por último, para terminar acá, hablamos sobre la conversación no verbal. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva para terminar con ella? Carolina, otra vez. Vamos a hacer a Edu. Ok. No, yo le estaba dando para subir la mano, profe. Ah. La comunicación no... Sí, le estaba dando. La comunicación no verbal acompaña a la comunicación verbal y a veces es más importante que esta. O sea, la comunicación no verbal, los gestos, se vuelve más importante que lo verbal. Son los gestos, la imagen, la postura, la mirada. Cuando uno se mete en nervio, uno cambia a veces la postura, los gestos en la cara, también los sudores, que cuando el público está mirando, que ya se puso nervioso y ahí hay problemas. No deben abusar de los gestos, deben ser espontáneos. Viste de acuerdo a la audiencia. Exacto. Vamos a ver, vamos a hablar sobre esos puntos. Cuando habla de que la comunicación no verbal, ¿verdad?, suele ser más importante que la verbal. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué significa esto? ¿Por qué la comunicación no verbal tiene que ser a veces, ¿verdad?, más importante que la no verbal? Edwin. Sí, porque la no verbal, si uno no está nervioso, uno no hace gestos raros. Y cuando el público comienza a interactuar con el conferencista y se va en pánico, comienza a hacer gestos raros, los sudores, y ya hay en la audiencia prácticamente se desenfoca ya lo que se quiere ir, porque el tipo lo que está nervioso y no está dando una buena charla. Miren, la comunicación no verbal es tan importante como la verbal y a veces mucho más importante. ¿Por qué le digo esto? Porque es como dice el tercer punto. Los gestos deben ser espontáneos. ¿Ok? Cuando tú hablas, siempre suele mover las manos. Pero cuando tú te mueves demasiado, da a entender de que tú estás nervioso o que realmente no conoce sobre el tema. Entonces, muchas veces los gestos nos delatan. Es como si Nairobi me dijera algo, ¿verdad?, y yo moviera la boca o hiciera un gesto, ¿verdad?, con el rostro. Le estoy dando a entender, a pesar de que Nairobi me está dando la confianza de decirme algo, pero con mi gesto le estoy dando a entender a Nairobi de que no me interesa o de que es una mentirosa o algo por el estilo. Bien, entonces, hay que aprender a controlar los nervios, los gestos, perdón. Hay que aprender a controlar los gestos. La postura también hay que aprender a controlar. Y el movimiento de la mano por igual. Edwin. Es igual cuando le van a decir algún ejemplo, yo le voy a decir, profesor, mire disimuladamente a Nairobi, mírale los tenis, y usted se voltea corriendo, sin disimular. Y ella, ¿qué ella va a decir? Están hablando de mí. Y ahí va Nairobi a pelear con uno y tiene uno que defenderse con una mentira. Pero
Cuando uno dice, mira disimuladamente a Nairobi, uno se queda tranquilo un par de segundos y de que se estrecha y mira, se me cayó el lapicero. Y ahí mira a Nairobi, pero ya Nairobi no se dio cuenta que era hablando de ella que uno estaba. Exacto. Cuando me ve Nairobi le da uno con los mismos tenis, ya tú sabes. Ok, otro punto. Él sabe mucho, está como impuesto a eso. Él sabe su cosa. Por último, ¿verdad? El último punto dice que el seminarista o el orador, ¿verdad? Debe vestir conforme a la audiencia. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Por eso le dije al principio que el orador o seminarista debe conocer el público. Si usted va a dar un seminario, ¿verdad? En un lugar donde hay mucho polvo y es fuera de un techado, por ejemplo, debajo de una mata o debajo de una enramada, ¿verdad? Usted no va a ir con saco y corbata. Usted va a ir de manera formal, pero más, ¿verdad? Más casual, podemos decir en cierto sentido. Quizás se ponga una chacabana, se ponga un jean y ahí tenis bajito, ¿verdad? Que por lo menos combina, bien. O puede ser con los zapatos, o quizás también un mismo pantalón fino, ¿verdad? Y unos zapatos, pero también una chacabana o puede ser una camisa, ¿verdad? Casual, pero va a depender del lugar. Bien, ahora si tú vas a un auditorio, donde tú vas, ¿verdad? A un auditorio que te va a presentar delante del profesional, delante de personas que conocen del tema, ya tú sabes que tú tienes que ir de categoría, tú debes ir con saco y corbata, ¿verdad? Para representar a esas personas. Kayfree. Profe, cada evento o cada lugar tiene su vestimenta, porque, por ejemplo, a la universidad tú no vas a coger con una licrita, uno bajimama, una franelita, pero también si vas para la playa, no te vas a poner una camisa, una corbata o un vestido Ay, si está formal. loco. Eso mismo pasa cuando a uno le toca presentarse en público. A veces uno no puede ir muy escotado, porque también en la forma en la que tú viste distrae a la persona o también puede ser objeto de crítica por la vestimenta que tú llevas. Exactamente. No, hay que tener cuidado en esa parte con la vestimenta, porque la vestimenta define lo que tú eres, ¿verdad? Y va a depender si le van a poner atención al tema. Por ejemplo, vamos a poner un caso de las mujeres, por ponerlo, ¿verdad? No por hablar de la mujer ni nada, sino por ponerlo. Un ejemplo. Vamos a poner a Kayfree de ejemplo. Kayfree, escúchame que te ponga de ejemplo. A Kayfree le toca dar un seminario, ¿vale? Lo invitaron a dar un tema y Kayfree va con una minifalda, bien, y una blusita sexy a exponer un tema, ¿verdad? ¿Usted cree que van a poner atención al tema? ¿A quién usted cree que le va a poner atención más? A Kayfree va con su minifalda, ¿verdad? A Kayfree. Bien. Entonces, el plan es, no es que vean a Kayfree. El plan es que vean, ¿verdad? El tema, que se lleven el tema. No que digan, ¿verdad? No, que el Kayfree vio con una faldita. No, que hablen, en vez que hablen de la falda de Kayfree, que hablen sobre el tema que Kayfree expuso. ¿Me entienden? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Con la vestimenta, hay que tener mucho cuidado. Y también tiene que saber, para el lugar que esté, al público, usted le va a dar el tema. Porque si no, posiblemente quede mal en ese momento. Pero son errores, ¿verdad? Que se cometen, pero se van mejorando con el tiempo. Vamos a dejar el tema acá. Estuvo muy interesante. Miren, para la próxima semana vamos a tener nuestro primer parcial, nuestro primer examen. Y sería entonces de 3 temas, de los 4 temas. Sería que es un seminario, la autoestima, cómo vencer el miedo escénico, ¿verdad? Y por último, cómo hablar en público. Serían esos 4 temas.
Aún así, como quiera, les voy a enviar por el grupo de WhatsApp los temas para que lo vayan estudiando y así puedan tomar su examencito la próxima semana. ¿Entendido? Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, para después de la semana del examen, ¿verdad? No para el examen, la semana en el examen, sino después del examen, les tocaría al grupo número 4, que sería Ibis, Valga y Carolina Gelmán. Le tocaría entonces lo que sería la oratoria. A ese grupo le va a tocar 2 semanas para aprenderse bien ese tema. Ibis y Carolina van a tener para la próxima semana de clase, no del examen, sino después del examen, tendrían el tema la oratoria. ¿Entendió? Ok. Sí. Pasen feliz noche, mi gente. Fue un placer y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.